Sube el volumen y apaga la luz. Fabián. Lo que pasó en la primaria Benito Juárez en San Luis Potosí fue algo que ninguno de nosotros olvidará. Yo estuve ahí, vi todo, y les puedo asegurar que no fue producto de nuestra imaginación. Esto comenzó con Fabián, un niño callado y tímido, al que algunos de sus compañeros no dejaban en paz. Le hacían bromas pesadas, lo empujaban en el recreo y se reían de él por cualquier cosa. Fabián era de esos niños que preferían estar solos, siempre con la cabeza baja, dibujando en su cuaderno mientras los demás jugaban. Pero un día, las bromas fueron demasiado lejos. Durante los honores a la bandera, un grupo de niños decidió bajarle los pantalones frente a toda la escuela. Fabián quedó en shock, parado ahí con el rostro completamente rojo, mientras todos se reían. No dejó de llorar en toda la mañana, y aunque los maestros intentaron consolarlo, algo en él se rompió ese día. Al día siguiente, nos enteramos de la noticia que dejó a toda la escuela en silencio. Fabián se había quitado la vida. Nadie lo podía creer. Ese niño que siempre estaba solo, que nunca hacía daño a nadie, había decidido terminar con su vida por culpa del bullying que sufría todos los días. La escuela entera se sacudió con la noticia. Los profesores y padres de familia tomaron medidas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Se hicieron campañas contra el bullying, charlas, y durante un tiempo todo pareció estar en paz. Pero ya saben cómo somos los mexicanos. Olvidamos lo malo y volvemos a las viejas costumbres. Unos meses después, la calma se rompió. Kenia, una niña de cuarto año que siempre estaba metida en problemas, comenzó a molestar a una niña de primer año en el recreo, Pandy. Todos vimos cómo Kenia la empujaba, le tiraba la mochila y se burlaba de ella. Pero de pronto, Kenia se quedó pálida, dejó de reír y salió corriendo como si hubiera visto al diablo en persona. Lloraba y gritaba como loca, y cuando por fin lograron calmarla, contó que había visto a Fabián. Sí, a Fabián, ese mismo niño que se había suicidado meses antes. Según Kenia, Fabián la miraba con una expresión de enojo, como si estuviera furioso porque estaba molestando a la niña de primer año. Pandy les contó a sus amigos que cuando la estaba molestando Kenia, ella escuchó una voz detrás de ella de un niño que le decía que no tuviera miedo. Al principio, nadie les creyó, pero luego otros niños empezaron a decir que también habían visto a Fabián. Todos los que se atrevían a hacer bullying o se pasaban de listos, decían ver a Fabián, siempre enojado, mirándolos desde algún rincón del patio o los pasillos. Pero no solo fueron los niños. Algunos profesores también aseguraron haber visto a Fabián vagando por la escuela, con esa mirada de tristeza y rabia que lo caracterizaba. Lo peor sucedió un día lluvioso, cuando un grupo de niños de sexto año estaba molestando a unos de segundo cerca de la cancha de básquetbol. Yo estaba en el salón y de repente escuchamos un grito desgarrador. Corrimos a ver qué pasaba y lo que vimos fue horrible. Los cables de media tensión que pasaban por encima de la cancha se habían cortado y caído justo sobre los niños que estaban molestando a los de segundo. Por la lluvia, los cables los electrocutaron al instante y los vimos arder ahí mismo. Los quemó vivos. Lo más aterrador fue que los niños de segundo año, los que estaban siendo molestados, no sufrieron ni un rasguño. Cuando lograron hablar, nos contaron que justo antes de que todo ocurriera, habían visto a Fabián. Estaba ahí, parado, sonriéndoles, como si los estuviera protegiendo. Se entendió entonces que realmente el alma de Fabián no encontraba paz, por lo que unos compañeros profesores y yo decidimos hacer oración. Llevamos a la escuela a un padre a bendecir y a orar por el alma de Fabián. Los sucesos paranormales se calmaron, pero de vez en cuando, aún hay quien dice ver a un niño con la cabeza agachada por los pasillos de la escuela.
Espectro de mujer. Yo estudié en la secundaria técnica, aquí en el estado de Guerrero. Era el turno de la tarde, ese donde casi nadie quiere estar porque sales tarde, y en nuestro caso, nos quedábamos un rato más, después de clases. Éramos un grupo de amigos que siempre se quedaban a platicar y echar relajo, justo cuando el sol empezaba a caer y la escuela se quedaba en silencio. Ese día, como siempre, estábamos en el patio, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Ya sabes cómo es aquí, cuando el día se va acabando, el ambiente cambia, se siente más frío y las sombras empiezan a hacerse más largas. Pero ese día, algo era diferente, no sé cómo explicarlo, pero todos lo sentimos. Primero, fue una brisa helada que nos recorrió la espalda, pero no le dimos importancia, seguimos platicando y bromeando, pensando que solo era cosa de nuestra imaginación. Eran como las 7:30 de la noche, y la luz del sol apenas si se veía, cuando uno de mis amigos, el Chuy, se quedó callado de repente, con la mirada fija en un punto detrás de nosotros. Lo llamamos varias veces, pero no respondía, solo señalaba con el dedo, temblando como si hubiera visto un fantasma. Cuando volteamos, ahí estaba. Era una señora, pero no cualquier señora, no. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, y lo peor de todo era su pierna. Parecía que la arrastraba, como si la tuviera quebrada o rota. El sonido que hacía al arrastrarla era espeluznante, un ruido seco, arrastrado, que se nos quedó grabado en la cabeza. No se acercaba, solo nos miraba fijamente, con esos ojos vacíos que parecían atravesarnos. Intentamos movernos, pero estábamos congelados por el miedo. Nadie decía nada, solo la mirábamos mientras ella se acercaba lentamente. El Chuy fue el primero en reaccionar, y gritó que corriéramos, así que salimos corriendo hacia el salón más cercano. Pero cuando llegamos y nos asomamos por la ventana, la señora ya no estaba. Desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Pensamos que todo había terminado, pero cuando el reloj marcó las 8 de la noche, el ambiente cambió de nuevo. La escuela, que siempre era ruidosa, se volvió completamente silenciosa, y el aire se hizo pesado, como si costara respirar. Todos sentíamos un peso en el pecho y el corazón nos latía con fuerza, como si algo malo fuera a pasar. Entonces, la volvimos a ver, pero esta vez no estaba sola. Vimos sombras moviéndose por los pasillos, figuras que no tenían forma, pero que se sentían amenazantes. A lo lejos se escuchaban risas, pero no eran risas normales, eran escalofriantes, como si alguien se burlara de nosotros. Intentamos salir corriendo de la escuela, pero las puertas estaban cerradas, y cuando intentamos abrirlas, no podíamos. Nos quedamos atrapados ahí, en medio de ese ambiente lúgubre y tenebroso, con la sensación de que algo nos estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. Los ruidos seguían, pero lo peor fue cuando la señora apareció de nuevo, esta vez más cerca, arrastrando su pierna de manera más violenta, como si estuviera más enojada. Sentíamos su presencia cada vez más fuerte, y entonces la escuchamos hablar. Sus palabras eran ininteligibles, pero el tono era de puro rencor. Al final, no sé cómo, pero logramos salir de ahí. No me acuerdo de mucho más después de que corrimos hacia la puerta trasera de la escuela, que de alguna manera se había abierto. Salimos disparados y no paramos hasta llegar a nuestras casas. Nadie quería hablar de lo que había pasado, y hasta el día de hoy no volvimos a mencionar nada. Pero sé que ellos también lo recuerdan, porque después de eso, nadie quiso quedarse en la escuela después de las clases. Y a veces en las noches, cuando paso por ahí, me parece escuchar ese sonido, ese maldito sonido de una pierna arrastrándose por el suelo. Profesor por siempre. Te contaré algo que pasó en la secundaria donde estudié en Tlaxcala.
algo que me dejó marcado para siempre. Nunca pensé que viviría algo así, pero aquí estoy, contándote mi historia. Era un día normal, las clases estaban terminando, y como siempre, nos quedamos un rato más en la escuela, ya sabes, platicando y echando relajo con los amigos. Era un grupito que solía quedarse después de clases para hacer tareas, pero más que nada, para matar el tiempo. La escuela ya estaba medio vacía, solo se escuchaban las risas y las bromas que hacíamos. Todo empezó cuando uno de mis amigos, el Pecas, se metió con un tema que, según decían, no se debía tocar. Nos contó que hacía años, cuando su hermano mayor iba a esa misma secundaria, había un profesor de matemáticas al que todos le tenían miedo. El viejo era estricto, de esos que si no hacías la tarea, te la cobraba con gritos y castigos. Pero lo que más le daba miedo a la banda era su rostro. Dicen que en un accidente años antes había quedado desfigurado, con cicatrices que lo hacían ver casi monstruoso. El Pecas nos contó que el profe había muerto hacía como 20 años, de un infarto en plena clase, justo en uno de los salones del segundo piso, el salón 203. Desde entonces corría el rumor de que su espíritu seguía vagando por ahí, sin poder descansar en paz. Por supuesto, al escuchar la historia, todos nos empezamos a reír, nadie se lo tomó en serio, hasta esa noche. El sol ya se había escondido y la escuela se sentía diferente, más fría, más oscura. Decidimos ir al salón 203, porque ya sabes, nos gusta el desmadre y retarnos a hacer tonterías. Pero cuando subimos las escaleras y llegamos al pasillo, el ambiente cambió por completo. Todo se sentía más pesado, como si algo o alguien nos estuviera vigilando. Cuando abrimos la puerta del salón 203, un aire helado nos golpeó en la cara. Dentro estaba todo oscuro, aunque aún quedaba un poco de luz del atardecer entrando por las ventanas. Nos paramos ahí, en silencio, como si algo nos estuviera diciendo que no debíamos estar ahí. Pero ya sabes, éramos adolescentes y no íbamos a mostrar miedo frente a los demás. De repente, escuchamos un ruido. Era como un susurro, pero no logramos entender lo que decía. El Pecas, que hasta ese momento se había mostrado muy valiente, se puso pálido y comenzó a murmurar que debíamos salir de ahí. Pero antes de que pudiéramos movernos, lo vimos, al final del salón, junto a la pizarra. Era una figura borrosa, casi transparente, pero conforme la vista se acostumbraba a la oscuridad, comenzó a tomar forma. Era un hombre, con una túnica vieja, como de los profesores de antes, pero lo que nos congeló la sangre fue su rostro. Estaba desfigurado, retorcido con un gesto de tristeza y odio. Sus ojos parecían mirarnos directamente, llenos de odio. El Pecas fue el primero en gritar y salir corriendo, pero yo no pude moverme. Estaba paralizado, viendo cómo ese espectro se acercaba lentamente. Sentía su odio, su desesperación. Y entonces, cuando estaba a solo unos pasos de mí, habló. Su voz era un susurro ronco, como si le costara trabajo sacar las palabras. Regresen, a estudiar. Fue en ese momento cuando mis piernas reaccionaron y salí corriendo del salón, bajando las escaleras como si mi vida dependiera de ello. Todos corrimos hacia la salida, y esa noche no volvimos a mencionar lo que vimos, pero la imagen de ese rostro desfigurado no me ha dejado desde entonces. Dicen que el viejo profesor sigue ahí, esperando a que alguien lo respete, a que alguien le devuelva la dignidad que perdió en vida. Y aunque pasen los años, sé que nunca podré olvidar lo que vi en el salón 203.